Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Esta semana nuestra iglesia conmemora a una mujer cuya vida fue tocada por Dios desde su infancia, o mejor, una joven, Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, o la guerrera de Dios, como también se le conoce, a quien la iglesia recuerda no como mártir, sino como virgen. En su juicio, Juana declaró que tenía unos 19 años, lo que hace creer que nació alrededor de 1412. Juana de Arco nació en los tiempos más violentos del siglo XV en Domremy, una villa francesa. Creció en el campo y se dice que no aprendió a leer ni a escribir. Durante su infancia, Enrique V de Inglaterra invadió Francia, apropiándose de Normandía, y reclamó como suyo el trono de Francia, pues el rey Carlos VI estaba mentalmente enfermo. Francia, a su vez, estaba paralizada por una guerra civil entre el duque de Borgoña y el duque de Orleans. Y pues las cosas empeoraron cuando los agentes del duque de Orleans asesinaron al duque de Borgoña. Los borgoñeses reaccionaron aliándose con Inglaterra. La brutalidad de la guerra marcó la infancia de Juana de Arco, quien aprendió a convivir con el miedo desde pequeña. Los dos reyes murieron, pero sus sucesores continuaron esta brutal guerra. El delfín Carlos VII, heredero al trono francés, todavía no había sido coronado, pues el enemigo controlaba el camino a Reims, que era el lugar donde tradicionalmente se llevaba a cabo la coronación de los reyes de Francia. Juana tenía entre 12 y 13 años cuando experimentó una serie de experiencias sobrenaturales. Estando un día en el jardín, vio una luz brillante y escuchó una voz que ella después identificó como la voz de San Miguel Arcángel. Este se le apareció múltiples veces y le reveló en una de estas manifestaciones lo que sería su misión. Tú has sido elegida para restaurar el reino de Francia, le dice la voz, y para proteger a Carlos. San Miguel también le dijo que Santa Catalina y Santa Margarita se le aparecerían. Y los siguientes 7 años, San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita visitaron a la joven varias veces y la prepararon para llevar a cabo esta misión. Al principio, el miedo la obligó a mantener sus visiones en secreto. Los mensajes que Juana escuchaba, sin embargo, eran cada vez más insistentes y le ordenaban ir a ofrecer su servicio al comandante de las fuerzas reales, quien se burló de ella diciéndole que su padre debería darle unas buenas nalgadas. Juana se resistía al principio a las indicaciones celestiales diciendo: pero yo soy una simple muchacha, no sé montar a caballo ni usar un arma. Es una orden de Dios, fue todo lo que escuchó como respuesta. Ante la insistencia, la joven se presenta de nuevo al comandante contándole un hecho que le había sido revelado en una de sus manifestaciones. Le dijo al comandante que el ejército francés ese mismo día había sufrido una terrible derrota cerca de Orleans y le pidió que la enviara inmediatamente a Orleans a cumplir su misión. Cuando el comandante confirma la derrota, la tomó en serio y la envió a Carlos VII, que la hizo esperar 3 días antes de recibirla. El delfín Carlos VII estaba escondido y disfrazado, pero Juana al verlo lo reconoció y fue directamente a él. Él designó a varios teólogos de Poitiers para examinar a Juana. Ellos no encontraron ningún problema en la joven y le recomendaron al futuro rey que la pusiera a su servicio. Y fue así que a sus 17 años, un 29 de abril de 1429, ella con una armadura blanca y portando un estandarte con los nombres de Jesús y de María, al cual tenía también 2 ángeles arrodillados, ofreciéndole una flor a Dios. Así Juana lideraba al ejército francés a Orleans. Una flecha traspasó la armadura en el pecho de la joven, como le había sido profetizado, pero esto no la puso fuera de combate. Y fue así como una joven campesina cumplió su misión y derrotó al ejército enemigo y recuperó la ciudad. Decidida entonces a continuar su misión, ella decía:
No tengo miedo, yo nací para hacer esto. El 17 de julio de 1429 en Reims, el delfín Carlos VII fue ungido rey de Francia con la doncella de Orleans a su lado. La joven dirigió después una serie de espectaculares triunfos militares. Sin embargo, en un enfrentamiento en París, una flecha le propició una herida grave en su pierna. Las voces celestiales le manifestaban que ya le quedaba poco tiempo, pero pasó un tiempo recuperándose y pronto se puso de nuevo al frente del ejército para recuperar otra ciudad, pero fue capturada por los borgoñeses, quienes la mantuvieron prisionera sin que el ejército francés se esforzara por obtener su liberación. El 21 de noviembre de 1430, los borgoñeses vendieron a Juana a los ingleses, quienes deseaban vengarse de la joven y buscaban causas para condenarla. No podían ejecutarla por haberles ganado, pero fue acusada de herejía y brujería. Permaneció algunos meses encarcelada en el castillo de Rouen, soportando malos tratos. Finalmente fue presentada a juicio, obligándole a llevar su propia defensa. En sus interrogatorios se le cuestionó sobre sus visiones, su vestimenta de hombre, su misión y los mensajes que recibía. Juana se defendió con valentía, pero por su inexperiencia y falta de educación cayó en algunos puntos teológicos y fue condenada culpable injustamente. El tribunal declaró que sus revelaciones eran inspiradas por demonios. También decidió que a menos que Juana se retractara, moriría quemada como hereje. La joven no se retractó, por el contrario, declaró: preferiría morir antes que hacer algo que fuera pecado o estar en contra de la voluntad de Dios. Con algunas de estas artimañas, Juana fue condenada por herejía y brujería. Fue quemada en la plaza pública de Rouen. Se describió en los manuscritos originales de su juicio así la muerte de Juana. La amarraron a un poste, la ataron y la quemaron lentamente. Murió rezando mientras miraba un crucifijo y se encontraba a Jesucristo e invocaba al arcángel Miguel, arcángel al que ella le guardaba especial devoción, y diciendo 3 veces el nombre de Jesús entregó su espíritu al Señor. Como la vida de Jesús, su muerte parecía al principio un fracaso. Pero años después de su muerte, por petición de su familia, un nuevo tribunal, luego de revisar los 5 manuscritos originales de su juicio y otros documentos como cartas y los testimonios de más de 115 testigos, pues se repudió el juicio injusto y Juana fue exonerada de todos los cargos, lo que fue un triunfo a su piedad y obediencia a la voluntad de Dios. Santa Juana de Arco fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV y se le considera la santa patrona de los soldados. Su fiesta se celebra el 30 de mayo. Santa Juana de Arco pues no solo es una figura legendaria de una joven analfabeta que cambió la historia de Francia, ella es un ejemplo de vida que nos muestra que lo que el Señor nos pide, si lo cumplimos y permanecemos en su voluntad pese a las dificultades, Dios lo transformará para un mayor bien. Y ahora, como siempre, pues vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por el testimonio de nuestros santos. Hoy te pedimos que a ejemplo de Santa Juana de Arco entendamos que la obediencia a tu voluntad no siempre es el camino más fácil, pero sí el más perfecto y el que nos garantiza la vida eterna. Amén. Hoy vimos que la obediencia, hermanos, nunca va a ser fácil, pero produce frutos para la eternidad. Por ello, Santa Juana de Arco hoy nos inspira con su fortaleza heroica, con ese coraje y con su obediencia a los designios de Dios. Hoy quiero despedirme con un pensamiento de Santa Juana de Arco. Cada hombre da su vida por lo que cree, cada mujer da su vida por lo que cree. A veces las personas creen en poco o nada, sin embargo entregan sus vidas a ese poco o nada. Una vida es todo lo que tenemos y si la vivimos como creemos vivirla, luego desaparece. Pero rendirse a lo que eres, vivir sin creer, eso es más terrible que morir joven. Bendiciones.